Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y empecemos llamando aquí asistencia. Brian Albán se encuentra por aquí. César Andrade. William Ardila, creo que lo vi por aquí. Presente. Gracias, William. Jaime Argüello. También creo que lo vi por acá. Kevin Buitrago. Sí, señor, aquí, Alejandro. Sí, señor, aquí Listo, está. Alejandro. Gracias, Alejandro. Kevin Buitrago también está por ahí. Carlos Castillo. Bien. Edwin Correa. Presente. Aquí lo vi, gracias, Edwin. Marlon Cruz. Yuri Fuentes. Creo que por aquí está. Presente. Listo, Yuri. Mónica Gómez. Sebastián Larrota, vi por aquí. También está. Jonathan León. Doctor. Gracias, Sebastián, muy amable. Presente, profe. León. Sí, señor. Listo. Lady Luque. Profe, presente. Gracias, Lady. Steven Martínez. Presente, profe. Gracias, Steven. Laura Moreno. Presente, profe. Gracias, Laura. Pedro Muñoz. Por aquí lo había visto. Sí, señor, presente. Gracias, Pedro. Myron Páez. Dylan Peña. Presente, instructor. Gracias. Nelson Pinilla. Feiner Prieto. Presente, instructor. Gracias. Duan Ramos. Cristian Rubiano. Nicolás Suárez. Presente, instructor. Gracias. John Tibatá. Presente, instructor. Gracias. Leonardo Villar. Bueno. Listos. Vamos a dejar esta lista por aquí a un ladito. Y continuamos con el tema de hoy. Hoy les dije que íbamos a empezar a hablar de los sistemas numéricos. Y los sistemas numéricos que pues vamos a tratar inicialmente son los sistemas de numeración binaria. Los sistemas de numeración binaria son utilizados con el sistema de direccionamiento del protocolo IP en su versión 4. Entonces, originalmente las IPs versión 4 pues se tratan en sistema binario. Recuerden que el sistema binario tiene dos posibilidades y esas dos posibilidades de representación de un número solo se pueden hacer con el 1 o con el 0. ¿Sí? Por eso se llama un sistema binario que tiene solo dos opciones en este caso de representación. Cuando hablamos de un sistema diferente, por ejemplo, el decimal, hablamos también de los símbolos de representación y el sistema decimal pues tiene los símbolos de representación de sus números que son del 0 al 9. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de esos símbolos que ustedes tengan del 0 al 9, en un sistema decimal pues pueden hacer sus representaciones pues las que necesiten. En el caso del sistema binario pues solo se utiliza dos símbolos para esa representación, que entonces es el 1 y el 0. Ese sistema binario entonces como es el que utiliza inicialmente las direcciones IPv4, por eso pues es importante que lo conozcamos, porque ya ese sistema de identificación que nos asignan con esa dirección IPv4 a cada uno de los equipos, o que nosotros planeamos esa asignación realmente, pues básicamente es parte de ese principio de utilizar numeración binaria. Aunque nosotros la escribamos en forma de decimal, realmente pues esa dirección
se trata en forma binaria. ¿Listos? Aquí hay un ejemplo de direcciones, de grupos de direcciones que podemos tener y pues cómo son sus representaciones en sistemas binarios. Una representación de una dirección IP versión 4, por lo general tiene 4 grupos y esos 4 grupos pues están representados por 8 bits. Si ustedes recuerdan esa connotación de 8 bits, también corresponde a algo que conocemos que es el byte. Entonces aquí ustedes ven que tenemos 8 bits. Cada uno de estos pues me permite crear 4 grupos, ¿sí? O si lo quiere ver así, pues esto se llama un byte. Esto es básicamente un byte o la representación de un byte. Aquí es un poquito difícil escribir después. Bueno, hagámoslo en minúscula. Es un byte, ¿sí? Esos 8 bits corresponden a un byte y el total entonces de mi dirección en bit, perdón, son 32, ¿listo? Bit, ¿sí? 8 por 4, 32, ahí están los 32 bits. Y si hablamos en función de byte, entonces tenemos solo 4 bytes, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos esos 4 bytes como dirección, básicamente, y asignación que se le puede hacer a un equipo para identificarlo en el protocolo IP versión 4. Entonces, ese es el tamaño de una dirección que le pueden asignar a un equipo. Otra de las características es que los grupos se separan y los grupos se separan por puntos. Entonces, entre separaciones de cada 8 bits, por ejemplo, o un byte, tenemos un punto. Entonces, ahí hay una separación para delimitar cada uno de los grupos. También se refiere a esta conformación como octetos, ¿sí? Octetos por este 8 que está aquí. Entonces también los conocemos como octetos. Entonces esos octetos pues básicamente son grupos de 8 bits y están separados por un punto entre esas 4 bloques que tenemos aquí. ¿Listos? Esa es una conformación de una dirección IP en binario. Por supuesto, nosotros también hacemos una asimilación al sistema que conocemos, que es el que más entendemos, que es el sistema decimal. Y básicamente este octeto se convierte en un número decimal. Pero a la hora de escribir el número decimal, no importa qué decimal estemos escribiendo en cada octeto, igual lo vamos a separar por un punto. Entonces vamos a tener 4 grupos de decimales, si lo vamos a escribir en forma decimal, que también van a estar separados por puntos. Esa es una connotación o la forma en que se escribe una dirección. No importa si es decimal, se separa, y si es binario también se separa. ¿Listo? Para identificar pues que nos estamos refiriendo a una dirección IP versión 4. Entonces el sistema es muy utilizado pues para hacer operaciones dentro de este sistema. Las máquinas pues básicamente van a manejar esos unos y ceros. Nosotros somos los que tratamos de entenderlo más en sistema decimal y por eso terminamos haciendo conversiones. Convertimos esos octetos o esos 8 bits, los convertimos a números decimales, porque para nosotros pues es más fácil entender los números decimales. Es un sistema con el cual pues prácticamente nos criamos, mientras que los otros sistemas numéricos, aunque existen, pues no son parte inicial de nuestra formación. Los venimos a conocer pues mucho después. Entonces, ahí es donde sí intervienen esos sistemas, aunque de pronto los conocemos mucho tiempo después. Entonces, no se les olvide 4 grupitos de 8 bits. Cada grupo lo podemos conocer como un octeto y si lo quiere representar en bytes, pues entonces serían 4 bytes. ¿Listo? Al fin y al cabo, pues son los mismos 32 bits, escrito de distinta forma o agrupado de distinta forma, pero siguen siendo 32 bits en total. ¿Listo? Bueno, si lo queremos representar en sistema decimal, miren que también se escribe, bueno, sin la coma final que aparece ahí, también se escriben los sistemas
decimales separados por punto. ¿Sí? Esa es la estructura de una dirección IP, independientemente, como les decía, de la forma de escritura. Aquí está una representación de una asignación de direcciones, donde nos muestran unas direcciones en las LAN, los cuadritos que están en la parte inferior, y otras direcciones que están por allá en alguna parte de Internet. Por eso los estamos colocando pues en la nube, y esa dirección que aparece allá pues debe ser un equipo que está en algún lugar conectado. ¿Listo? Adicionalmente pues se darán cuenta que las direcciones también se pueden agrupar. ¿Sí? Por eso es que aparecen esos dos grupos aparte, la LAN A y la LAN B. Esos dos grupos pues son dos grupos digamos separados, y uno de los elementos que me permite pues tanto separarlos como también permitir la comunicación entre ellos pues es ese router que está en la mitad. ¿Sí? A través de ese router se puede direccionar la comunicación de dos redes distintas. Entonces en este caso la LAN A es una red muy aparte con su propia identificación, y la LAN B es otra red muy aparte también con su propia identificación y con su propio grupo de direcciones. En este caso, pues el router sí sería capaz, a través de él, pues de permitir la comunicación entre dos redes diferentes. Entonces, esos dos grupitos pues se terminan uniendo con el router. Puede haber más, eso también depende de las conexiones que tenga el router. Entonces, el router, pues tantos puertos como tenga, pues puede recibir esos mismos enlaces de conexión, y cada uno de esos enlaces se puede traducir en una red diferente. Esa es una forma también de verlo, ¿no? Aquí en este caso, pues en este escenario solo hay dos redes diferentes, ¿sí? Y cada uno, pues en este caso, con su propio direccionamiento. ¿Bien? Entonces, la idea es empezar a mirar cómo es que se hacen todos esos trabajos partiendo de los sistemas de numeración. En este caso, pues el sistema binario, que es uno de los más importantes. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros empezamos a mirar los sistemas, digamos que no nos explican de dónde salen todas esas variaciones de, por ejemplo, el sistema decimal. No nos cuentan, por ejemplo, que de dónde salió el kilómetro cuando nos dicen que el kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? De pronto nos dicen, bueno, el metro es una unidad de medida, pero ese kilo no nos cuentan pues mucho cómo es que sale toda esa parte. Nos dicen también o nos enseñan a contar decenas, centenas, miles, bueno, que le agreguemos cierta cantidad de números, pero digamos que la comprobación pues nunca nos las enseñan a hacer. ¿Listo? ¿Y por qué hablo de la comprobación? Porque resulta que los sistemas que nosotros utilizamos tienen una característica especial. ¿Sí? Son sistemas que conocen como sistemas posicionales. ¿Y qué significa que un sistema sea posicional? Significa que en algún momento, si yo tengo una posición y estoy utilizando una posición, esa posición pues puede agotar sus posibilidades máximas, sus cantidad de cifras que se puede utilizar en esa posición, y él va a tender a crecer. Y cuando él crece, entonces utiliza una segunda posición. ¿Sí? Lo mismo pasa con las combinaciones que haya entre esas dos posiciones. Cuando se agoten esas posibilidades de combinaciones de números y se necesita crecer, entonces se va agregando una posición adicional. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces los sistemas que hacen ese tipo de cosas, pues básicamente son todos los sistemas que conocemos y tienen una notación posicional. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy escribiendo los números del 0 al 9, ¿sí? Donde son las posibilidades de un sistema decimal, cuando yo quiero crecer, ¿sí? Este sistema vuelve a iniciar en su primer elemento, que es el 0, y adicionalmente se le agrega una segunda posición. Entonces ahí ya tenemos el siguiente número, que es un 10. ¿Bien? Entonces en ese momento ya estamos dándonos cuenta que efectivamente utilizamos una segunda posición para ir creciendo, y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que utilizamos más posiciones. ¿Bien? Entonces aquí llegaremos en algún punto hasta el 99,
vamos a necesitar la representación de un número más grande que el 99, entonces reiniciamos estos conteos a 0 o volvemos a los mismos números con que habíamos iniciado y empezamos a modificar una tercera casilla, ¿sí? Y ahí ya empezamos a tener el 100. Así sucesivamente vamos aumentando pues de posiciones. Por eso es un sistema posicional, porque vamos a medida que vamos creciendo, pues vamos utilizando posiciones en los números. ¿Listo? Realmente las posiciones, aunque las escribamos, digamos que de izquierda a derecha, casi siempre uno escribe de izquierda a derecha, pues las posiciones siempre las tomamos en el sentido contrario. Si se dan cuenta, la posición con que inicié está pues más a la derecha, ¿sí? La siguiente posición va hacia la izquierda y la siguiente posición pues va creciendo a la izquierda, ¿sí? Entonces el sistema posicional pues realmente debería escribirse así, ¿no? Lo que pasa es que pues para nosotros es más fácil escribirlo en el otro sentido y empezar por el número más grande. Pero pues para el sistema posicional, eso sí es importante iniciar a partir de la cifra más baja, y la cifra más baja pues siempre va a quedar a la derecha. ¿Listo? Entonces por eso es que los sistemas posicionales pues funcionan de esa forma. Bueno, aquí hay un ejemplo de este sistema posicional. Voy a borrar por aquí esto. Y este es un ejemplo del sistema decimal y cómo funciona con sus posiciones. Para este sistema decimal también hacen algo adicional. Resulta que están utilizando también un proceso que se llama la potenciación y están utilizando una base, ¿sí? La base del sistema, en este caso la base del sistema, recuerden que tiene 10 formas de representación, ¿sí? Del 0 al 9 pues hay 10 formas de representación y por eso pues conocemos al sistema como un sistema en base 10 o un sistema decimal, ¿sí? Por la cantidad de términos que yo puedo utilizar o números diferentes que yo puedo utilizar en el sistema. Adicionalmente hay un exponente, entonces recuerden que el exponente siempre está en esta posición en la parte superior, ¿sí? Y el exponente que nosotros utilizamos para iniciar todas las operaciones siempre es el 0. Entonces, si se fijan acá, aquí está el exponente 10 a la 0 para hablar de la primera posición que vamos a utilizar. ¿Bien? A medida que vamos utilizando o cambiando de posición, lo que va cambiando es el exponente. ¿Bien? Si ven aquí al ladito está el 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. ¿Listo? Ahora, si usted quiere resolver esa operación o ese cálculo, pues tiene que conocer primero un par de reglas para estos dos primeros. Y ese par de reglas es que básicamente si usted tiene una base cualquiera, no importa la que sea, en este caso es 10, y la eleva a la 0, el resultado de esa operación siempre le va a dar 1. Entonces, ese 1 pues es importante tenerlo en cuenta. La siguiente reglita, que es bastante importante, nos dice que si usted tiene cualquier base, no importa la que tenga, y la eleva a un exponente que es el 1, el resultado va a ser la misma base. Entonces, en este caso, si usted se fija, aquí está el 10. La siguiente operación, y lo que nos da duro, como les decía, son las matemáticas. Entonces, ya nos está indicando cuántas veces debemos multiplicar el exponente por sí mismo. Aquí le está diciendo pues que coja el 10 y lo multiplique por 10. Eso es el famoso 10 al cuadrado. ¿Listo? Y ese 10 al cuadrado pues no es que yo le esté diciendo 10 por 2, ¿sí? Sino le estoy diciendo es multiplique 2 veces la base, ¿sí? Ese 2 me está indicando las veces que debo multiplicar la base. En este caso pues el resultado es 100. ¿Sí? Y si se dan cuenta pues el siguiente término es 100. Y así sucesivamente es que uno va representando esos números. ¿Para qué me sirven esos números? Para indicar cuáles son las posiciones y la representación de un número cualquiera que yo necesite. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a representar este número que está aquí, el 3210. ¿Sí?
El 3210 pues empiezo a escribirlo desde la posición más baja. En este caso pues el 0 es la posición más baja. Y la operación que yo realizo acá es multiplicar ese número que yo quiero representar por el exponente que tenemos en cada posición. Claro, ya la respuesta ya la tenemos aquí abajo, ¿no? Del exponente. Entonces podemos multiplicar esa posición por el número que está en la parte inferior. Entonces aquí sería 0 por 1, por ejemplo. 0 por 1. Y esa posición, pues por supuesto, al resultado me va a dar 0 unidades. ¿Listo? Entonces ahí no hay sino 0 unidades. Si tomamos la segunda, tiene un 1, lo multiplicamos por 10, entonces esto nos daría 10 y ya estamos haciendo cuenta de 10 unidades adicionales, ¿sí? De ese número o de esta composición de este número que estamos representando. Para el siguiente hacemos lo mismo, tenemos 200 unidades más, 2 por 100. Y para el último tenemos 3 unidades por 1000, entonces tenemos 3000. ¿Listo? Esas unidades por cada una de las posiciones, si las llegamos a sumar, si sumamos cada una de esas posiciones, pues usted simplemente empieza a sumar 3000, 3200, 3210 y quedamos en ese número de unidades totales, 3210. Bien. Claro, eso es mucha vuelta para saber que el 3210 que escribimos es el mismo 3210. Pero esa es la comprobación del sistema, ¿sí? El sistema pues tiene esa representación, yo puedo colocar cualquier número, lo coloco en la posición que corresponda y hago esa operación y efectivamente pues compruebo cuáles son la cantidad de unidades que tiene ese símbolo o esos símbolos que yo coloqué en la parte superior, ¿sí? Y bueno, el sistema decimal como ya lo conocemos pues no es una conversión, pero es una comprobación de que se hace. ¿Listo? Claro, nosotros no nos empezamos a hacer comprobaciones para hacer las cosas, simplemente escribimos 3210 y nos dicen que hay miles, que hay decenas, que hay centenas y que hay unidades y listo. Pero básicamente esa operación es la que se realiza para hacer la comprobación en un sistema posicional. ¿Listo? Dependiendo de la base, en este caso el sistema decimal pues tiene base 10. Lo siguiente que se haría con ese mismo principio sería realizar una operación con un cálculo en otra base. Entonces, ya fuera de la decimal, empezaríamos, por ejemplo, a notar que tenemos una base binaria y la base binaria, recuerden que es dos posibilidades que tenemos, o sea, la base es 2 porque tenemos una representación que es un 1 o una posible representación que es un 0. En total son dos números que podemos utilizar dentro del sistema y por eso la base de nuestro sistema pues es el 2. ¿Sí? Vuelvo y juego a la misma posición, ¿no? En este caso empezando con nuestro exponente en 0, ¿sí? Para indicar que ese es el número con el cual tenemos que calcular lo que vayamos a hacer. Y lo otro es tener claro pues las reglas que les había dicho, ¿no? Inicialmente. 2 a la 0, pues todo número elevado a la 0, no importa la base, siempre da 1. Todo número, no importa la base elevado a la 1, pues siempre da la misma base. ¿Listo? Y miren que esos son los dos primeros números que tenemos. Lo otro es empezar a hacer las multiplicaciones que tienen que ser. Multiplique, este es el 2, ¿sí? Y coja ese 2 y multiplíquelo por sí mismo 2 veces. ¿Listo? Estas son las veces que debe multiplicar la base por sí mismo. No le está diciendo multiplique 2 por 2 en este caso, le está diciendo es multiplíquese la base, ¿sí? Por sí misma. Entonces coja la base y multiplíquela por sí misma, ¿sí? No les digo que lo hagan hacia acá, hacia arriba, porque la siguiente pues van a ser 2 por 3, ¿no? Y pues no nos va a dar. Entonces en este caso, este número, 2 a la 2, pues me da 4. 2 por 2, 4. ¿Listo? La siguiente, como siguen siendo veces, nos está indicando que lo hagamos 3 veces. Entonces sería 2 por 2 por 2. En este caso, el resultado pues me da 8. ¿Listo?
Bien, entonces, todos esos números, ¿para qué me sirven? Para hacer representaciones y para hacer también un sistema posicional que me permita hacer conversiones entre sistemas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta tablita que está aquí tenemos una posición, aquí tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones, ¿sí? Como quien dice, en esta tablita tenemos un octeto, ¿sí? Y recuerden que nosotros manejamos octetos en las direcciones IPs. ¿Listo? Entonces necesitaríamos hacer una tabla de representación de esos octetos que vamos a colocar, ¿sí? Para poderlos convertir a un sistema, de un sistema a otro. Entonces eso es lo que básicamente hacemos nosotros. Tener un sistema posicional, representar un sistema posicional y utilizarlo para hacer conversiones entre los dos sistemas que conocemos, el sistema binario y el sistema decimal, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en la parte matemática, ¿sí? Basado en este principio pues, de posiciones que tienen todos los sistemas numéricos que nosotros conocemos. En este caso, pues el que estamos conociendo acá es el sistema binario. Entonces, acuérdense de esas posiciones y acuérdense del exponente que va aumentando a medida que se va agregando una posición hacia la izquierda. ¿Listo? Eso me sirve pues como para base en algún momento. ¿Listo? No hemos hecho conversiones, pero nos va a servir esta tablita como para hacer conversiones y nos vamos a dar cuenta que es bastante útil. Bueno, si nos damos cuenta que estas son las representaciones ya, este 2 a la 7, por ejemplo, a la hora de multiplicarlo, me da 128. Entonces lo que yo puedo hacer con estos numeritos es utilizar los sistemas binarios, ¿sí? Y convertirlos, por ejemplo, a sistemas decimales, que yo los pueda entender, ¿sí? Vamos a colocar estos numeritos por acá. Pongámoslos por aquí en un libro de Excel. Ampliémoslo un poquito. Y vamos entonces a hacer las posiciones que tenemos acá. 128 aquí, que es el resultado de 2 a la 7. 64, que es 2 a la 6. 32, que es 2 a la 5. 16, que es 2 a la 4. 8, que es 2 a la 3. 4, que es 2 a la 2. 2, que es el resultado de 2 a la 1. Y 1, que es el resultado de 2 a la 0. No lo estoy colocando aquí, pero bueno, coloqué fue el resultado de ese exponente. Recuerden que aquí, vamos a colocar aquí un momentico un insertar. Aquí estaría el exponente, o esa sería la representación del exponente. Aquí sería 2, y regálenme un segundo, buscamos el símbolo de exponente acá. Insertar símbolos. Y el símbolo de exponente, por acá está. Listo, insertar. Y cerrar. Ese es el símbolo de exponente. Entonces, este sería 2 a la 0. ¿Listo? Bueno, que se vea ese 0 pues más grande, pero pues realmente eso es un cerito así. ¿Listos? Y eso significa que está el 2 elevado a la 0. Entonces, este mismo exponente o esta misma forma de escribir, voy a utilizar por aquí, pero le voy a cambiar el 1, el 0 por el 1. ¿Listo? Y así sucesivamente. Vamos a ver si la secuencia no la toma. Ah, no, este no toma secuencias hacia la izquierda. Eso es lo malo de Excel. En este caso, él no me toma esas secuencias. Este sería 2 a la 2. Este sería 2 a la 3. Este sería 2 a la 4. Este sería 2 a la 5. Este sería 2 a la 6. Y este sería 2 a la 7. Bien. En total, si usted cuenta todas las posiciones, son 8 en total. ¿Listo? 8 posiciones por aquí, o 8 bits, se lo quiere tomar en forma de bit. O esto sería un byte. ¿Listo? Ya conoce esas representaciones, entonces estos son 8 bits o son 8 bytes. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en un octeto. Se puede hacer mucho más.
Por supuesto, se puede seguir a 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a la, etcétera. Pero en este caso, pues como cada octeto es apenas de 8 bits, pues casi siempre nos limitamos a hacer estas operaciones. No significa que no se puedan hacer más operaciones o no hayan más números más grandes, ¿sí? Lo que pasa es que lo limitamos a este 2 a la 7 porque hasta ahí llegan los 8 bits que necesitamos en una dirección IP. ¿Ve? Si es necesario, pues uno sigue, ¿no? Pero pues en este caso, reduciéndolo a los bits que necesitamos, pues solo hacemos esas 8 casillas y sus representaciones del sistema binario y del sistema decimal. Bueno, entonces la tablita es importante que la tengan en cuenta. ¿Listos? Empezando desde el 1, aumentando o duplicando el número. ¿Sí? Si se ven aquí hay una duplicidad, aquí el 1, pues 2 veces el 1 es el 2, 2 veces el 2 es el 4, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta llegar al 128. Bien, esa tablita entonces, digamos que uno se la tiende a aprender. Inicialmente la utiliza. No es que siempre uno la esté utilizando, pero inicialmente uno la utiliza. Y después con el tiempo uno ya evita utilizar esa tabla. ¿Listos? Bueno, si nosotros fuéramos entonces a hacer una conversión, podríamos empezar con un número en un sistema binario. Entonces supongamos que aquí en estas casillas de acá, yo voy a escribir un número en un sistema binario. No importa el número, pero lo vamos a escribir en un sistema binario. ¿Listo? Recuerden que el sistema binario pues tiene una representación de solo un 1 o un 0. Cada una de estas casillas va a estar representado por uno de esos símbolos, por el 1 o el 0. ¿Listo? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos el número 1 acá, vamos a dejarlo un poquito más centrado. Si utilizamos el 1 en la primera posición, ¿sí? Y el resto lo dejamos en 0, igual es un octeto, no importa. ¿Sí? Lo que pasa es que todas estas posiciones, pues su estado es 0 y es algo válido. ¿Sí? Solo que estamos dejando pues el número 1 o ese estado de 1 en la primera posición. ¿Listo? O sea, eso es un número válido, son 8 bits, solo que pues 7 de esos 8 bits pues están en 0 y hay una posición en 1. Eso es un número normal, binario, no hay ningún problema. Si yo hago la operación que estábamos haciendo ahorita para comprobar el sistema decimal, pues básicamente lo que hago es multiplicar el 1 por el número que está en la parte superior o por 2 a la 0 realmente. ¿Sí? Pero pues ya sabemos que 2 a la 0 nos da 1. ¿Sí? Y esa sería la operación que nosotros haríamos. ¿Sí? Por aquí está la operación, la voy a colocar aquí aparte. ¿Sí? Listo. Esta sería la operación. Bueno. Cuando yo termine todas las operaciones, en este caso esta operación sería 0 por 2, esta sería 0 por 4, esta sería 0 por 8, esta sería 0 por 16, esta sería 0 por 32, esto sería 0 por 64, esta sería 0 por 128. ¿Listo? Todas esas operaciones se pueden realizar sin ningún problema y al final lo que se genera es una sumatoria de todos esos resultados. Entonces todos estos datos que están aquí al final se van a terminar sumando. ¿Listo? Entonces todos esos numeritos que nos dé o la respuesta que nos dé pues las terminamos sumando. Si ya sabemos que todo esto nos da 0 y esta posición nos da 1, al final siendo la sumatoria de todos estos números, pues el resultado final, ¿sí?, de esa sumatoria es un sistema o un número en sistema decimal. ¿Listo? En este caso, en sistema decimal, pues la sumatoria completa de ese número es 1. Entonces, este numerito que está aquí arriba, el 000000001, en binario es el mismo 1 en sistema decimal. ¿Listo? Esa es básicamente la operación que terminamos haciendo pues para hacer una conversión y demostrar que se puede hacer una conversión de un sistema a otro, para que la tengan en cuenta.
¿Listos? Bueno, lo que pasa es que aquí escribir el 1 y escribir el 1 acá, pues es pues muy similar. Se tiende a cuando se tienen esos números de sistemas diferentes muy cerca, se tiende a colocar el sistema adicionalmente en la parte inferior. Entonces, digamos que este 1, que estoy representando aquí, este 1, se le coloca un 2 en la parte inferior para indicar que este 1 es de un sistema binario. Para el 1 que sería decimal, pues la forma de diferenciarlos si de pronto están juntos o estamos tratando dos sistemas numéricos diferentes, entonces el 10 sería la opción que le deberíamos colocar a ese número, ¿sí? Para indicar pues que el número de abajo es en el sistema decimal y el número de arriba es en el sistema binario. Bien. Pero sí, usted verá el 1 igual y pues si se da cuenta ese 1 en binario pues termina siendo el mismo 1 en decimal. ¿Listos? Esa es una representación también para que la tengan en cuenta. Bueno, siguiendo ese principio, básicamente lo que yo puedo tener en la primera posición, ¿sí? Es un 0. Entonces por aquí yo podría tener un 0. ¿Sí? Ese 0 a la hora de hacer la operación sería 0 por 1. Me va a dar 0. En decimal pues todo es 0. Esa sería una de las formas de tener en esta posición. ¿Cuál sería la otra? Bueno, ya acabamos de ver que podemos tener el 1 en decimal también. Y eso pues se puede representar en la primera posición. Más allá del 0 y el 1, ¿sí? Que son básicamente los símbolos que podemos utilizar en el sistema binario, en esa posición ya no se puede hacer nada más. En esa posición ya se agota, ¿sí? No puede haber nada más. Entonces aquí en esta posición, pues lo único que puede haber es un 0 o un 1. ¿Sí? Y eso me representaría el 0 y el 1 en decimal. Si lo cambio a 1, pues ya saben que haciendo la operación y sumándola, al final me da 1. ¿Listo? ¿Cómo sería el siguiente número? Como esto es un sistema posicional, de pronto yo quiero representar el 2 decimal. Pues estos son números decimales. ¿Listo? En binario, pues ya sabemos que con esta sola posición no podemos. ¿Bien? Si hacemos la secuencia del 1 y volvemos otra vez a nuestro 0 original, para poder aumentar al 2 tenemos que utilizar la siguiente posición. Entonces la siguiente posición, en vez de ser un 0, pues me va a cambiar a 1. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hago la operación hacia abajo? O sea, cojo este 1, ¿sí? Y lo multiplico por el 2. En este caso aquí voy a colocar el 1. Hago la operación 1 por 2. 1 por 2 me da 2. Y a la hora de sumar con el resto, pues miren que todos estos ceros más el 2 más este 0, pues me termina dando el 2. ¿Sí? Entonces ahí ya hay un número más grande, pero en este caso pues estamos utilizando dos posiciones, que sería esta posición que estamos ubicando. Bueno, entonces ya miren que ya sabemos representar por lo menos 3 números en binario, ¿sí? Que eso corresponden a 3 números en decimal a los 3 primeros. Si yo utilizo el siguiente número decimal, que en este caso es el 3, o quiero representar el número 3, pues podemos hacer algo pues bastante fácil. ¿Sí? Ya sabemos cuál es el 2, ¿sí? Y por supuesto sabemos cuándo es el 1. Entonces pues simplemente representamos el 1 adicionalmente. Estos dos numeritos, ¿sí? El 2 es este, más el 1 que no hemos cambiado la operación, 1 por 1, 1, pues al final cuando los sume me va a dar 3. Y esa es otra posibilidad que también tenemos en utilizando esos dos bits binarios para representar pues números en decimal. Bueno, aquí digamos que las posiciones en decimal también se agotan en algún momento y la posición segunda pues ya de pronto no nos va a servir y resulta que necesitamos utilizar la tercera posición. Voy a cambiar aquí a ceros nuevamente. Aquí volvamos a cambiar esto a 0. Pongamos este a 0. Esto me daría 0 abajo.
y voy a cambiar a la siguiente posición, a una tercera. Voy a colocar aquí un 1. Voy a escribir por aquí el 1 y me da, pues 1 por 4 me da 4. ¿Sí? Y si sumo todos los números, entonces ya tengo el 4 en sistema decimal. Entonces miren que ya tengo un comportamiento, ¿no? Un comportamiento que es posicional, porque esto, como les decía, estos sistemas son posicionales. Cuando yo agoto las posibilidades acá, que fueron estos dos, tomé las siguientes, la siguiente posición, agoté mis posibilidades y ya estoy tomando una tercera posición. ¿Sí? Sistema posicional y vamos creciendo a medida que vamos aumentando la necesidad de representar números. ¿Listo? Bueno. Ese es el crecimiento y para eso es que necesitamos la tabla, ¿no? Para acordarnos y para hacer nuestras formaciones. ¿Listo? Esto es una conversión de binario a decimal. ¿Bien? Bueno. Siguiendo la lógica del 4, ¿sí? Sabemos que el 4, pues el siguiente número en decimal es el 5. Y sabemos que si tenemos un 4 y le colocamos un 1, por aquí al principio, que ya sabemos que aquí es el 1, en la primera posición, entonces a la hora de sumar el 4 más el 1, pues eso me da un 5. Ahí ya tengo la representación de un 5. Es este 1 acá, en esta posición, y este otro 1 en esa posición. ¿Listo? Entonces, ese es el comportamiento también que hay que tener en cuenta para esas conversiones. ¿Sí? ¿Dónde ubicamos los unos? La sumatoria nos tiene que dar en algún momento el resultado final, y aquí miren que esta operación de 1 por 4 que me da 4, más este de 1 por 1, ¿sí? Sumar estos dos números me da el 5. Y ya tengo una conversión del número 5. ¿Bien? Entonces, así sucesivamente se va cuadrando las cosas. Bien, entonces la tablita pues nos hace más fácil el trabajo. Aunque aquí lo estamos haciendo en secuencia, pero la tablita nos hace más fácil el trabajo. Bien. Vamos a suponer el siguiente, o vamos a hacer el siguiente. Voy a reducir un poquito acá. Listo. Y en este caso voy a colocar aquí un 0. En este caso necesitamos el número siguiente, que sería el 6. Sabemos que en algún momento tenemos un 4. Y si le vamos a sumar un 2, bueno, este es 0. Si le vamos a sumar un 2, pues el bit se debe activar. Entonces está en esta posición. ¿Sí? Entonces aquí sería 1 por 2. Esto me da 2. Si sumo 4 más 2, me da un 6. Y ahí ya tenemos el siguiente número en decimal. Este sería el número en decimal, en binario, perdón. Todo ese, ¿no? Aunque parezca que esos ceros a la izquierda no hacen absolutamente nada, realmente en posiciones, ¿sí? Y hablando de bit, es obligatorio colocar el estado de los 8 bits. ¿Listo? Es obligatorio porque, aunque uno no crea, el 0 es un estado, ¿sí? Para un bit. Entonces, pues el octeto se compone de 8 bits. Y aunque estén en ceros y 0 a la izquierda, o haya 5 ceros a la izquierda, los bits se tienen que completar. ¿Listo? Los octetos tienen esa característica. Se tiene que completar el estado. Y ese numerito que ustedes ven ahí, el 00000110, pues corresponde al 6 en decimal. ¿Bien? Esa es una conversión pues que nosotros tendemos a hacer para cada uno de los octetos de las direcciones IP. ¿Sí? Entonces, primero nos toca aprender a hacer este tipo de conversiones. ¿Bien? Empezar a darnos cuenta cómo es que uno crea estos números. ¿Sí? Y qué es lo que va pasando a medida que uno va creando los números. ¿Bien? Bueno, hagamos el siguiente. Tenemos aquí el 6. Ya sabemos que si le colocamos aquí un 1 al final, tenemos el 7. Entonces hacemos aquí la operación. 1 por 1 me da 1. Al sumar 4 más 2 queda 6 más 1, pues tenemos el 7. Y ahí tenemos el 7 en decimal. Se acaban las posibilidades. Entonces, miren que aquí las posibilidades máximas terminaron con todas las posiciones en 1. ¿Sí? Si se fija, la posición máxima
En el primer bit nos dio 1, ¿sí? Es este 1. La posición máxima con 2 bits son 2 unos, ¿sí? Sería el 2 más el 1 es el 3. Esta es la posición máxima. Y la siguiente posición máxima es el 7. 1, 3, 7. Esas son las posiciones máximas que uno puede representar. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los numeritos que uno alcanza a empezar a anotar. Para 2 bits, lo máximo que puedo hacer es el 3. ¿Sí? Para 3 bits, lo máximo que puedo representar es el número 7 decimal. ¿Listo? Bueno, si usted se fija, para 3 bits, que es el 7, ¿sí? Este es el 7, el número que continúa en la siguiente posición es el 8. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una característica. ¿Sí? Si yo lleno las posiciones anteriores a ese 8 con unos, tengo el número anterior. ¿Listo? Esa es una también característica que uno puede ver. Entonces, supongamos que vamos a hacer el anterior. Digamos que este está en 0. ¿Listo? Estos dos que están en amarillo, pues es el 3. ¿Sí? Una posición antes del 4. ¿Listo? Miren, ahí están los dos en 1. Este es el número 3. Uno antes del 4. De esta tercera posición que representa el 4. ¿Listos? Bueno, y ahí ya se va dando uno cuenta pues qué número es. Siguiendo ese principio, ahora sí no voy a tener en cuenta estas dos operaciones que ustedes ya se dieron cuenta cómo son. Son bastante fáciles, pero pues eso le ayuda a uno a hallar, digamos, las operaciones más fácil cuando uno inicia. Pues uno sigue ese principio. Por ejemplo, para representar el 15, pues simplemente lleno estos unos y 15 son 4 unos. Usted puede hacer la operación, ¿no? 8 por 1 me da 8. 1 por 4 me da 4. 1 por 2 me da 2. 1 por 1 me da 1. ¿Sí? 8 más 4, 12. Más 2, 14. Más 1, 15. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la representación del 15. Uno antes del siguiente, que es el 16. Mire, ahí está. Entonces, ese es un comportamiento que uno puede pues utilizar para llegar a esos números pues que tienen, por ejemplo, muchos unos. ¿Sí? Eso suele suceder. ¿Sí? Bueno, siendo así y aprendiéndonos esa partecita, pues, por ejemplo, este sería número. ¿Qué número sería? Que tengo ahí. ¿Quién me dice? A ver si alguien escribió. ¿Nada? Bueno. ¿Cuál será este número? A ver, este número que tenemos acá. ¿Ninguno? 63, sí señor. Andrés, muy bien. Ese sería el 63. ¿Sí? Pueden hacer las operaciones también, ¿no? 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 16. ¿Listo? Pues pueden hacer toda esa suma completa. Claro, eso se puede hacer toda la suma completa. Pero si nos fijamos, pues el 63 es una posición antes del siguiente, que es el 64. Todos llenos aquí los unos. ¿Listo? Bueno. En total, ¿cuántos números yo puedo, cuál es el número mayor que yo puedo generar con esos 8 bits en 1? ¿Cuál sería ese número que es el mayor que yo puedo armar? ¿Quién escribe por ahí en el chat? 255 o 254, hay que estar seguro ahí, Andrés. Si usted duplica el 128, ¿qué número le da? Si duplica el 128, 256. 256. ¿Y una posición antes cuál es? 55. Listo. Entonces, ¿cuánto suman esos unos? 255.
¿Listos? 155. Eso, muy bien. ¿Cuántos números en este caso podemos hacer con un octeto? 255 números. De ahí no pasamos. ¿Listo? Si contamos el 0 como número, ¿sí? 0 también lo contamos como número. Pues en total, ¿sí? Hay 255 posiciones más el 0. Pues hay 256 posibilidades de números. ¿Listo? Recuerden que el 0 también se cuenta. 0, mire, aquí lo tenemos al principio, ¿no? 0 también lo tenemos ahí. Se también cuenta. Entonces, del 0 al 255, pues el total de posibilidades son 256. ¿Listo? Claro, solo podemos escribir el 255, pero adicionalmente podemos tener todos estos en 0, todos esos bits, y eso nos da pues 0. ¿Listo? Esa es como la diferencia que nosotros tenemos ahí. Y sí, el número más grande es 255. ¿Listo? No se confundan con ese número que ustedes ven ahí. Bueno, pensando en esos números y de pronto restándolos aquí, este que es el número 127, voy a poner esta celda de ese color. Este número, si lo cambio a 0, el número que queda es el 63. ¿Listo? Este bit si lo cambio a 0, el número que queda es el 31. Este número si lo cambio a 0, el número que queda es el 15. Este bit si lo cambio a 0, el número que queda es el 7. Este número si lo cambio a 0, el número que queda es el 3. Y este número si lo cambio a 0, el número que queda es el 1. De todos esos números que alcancé a mencionar, ¿cuál es la característica en común? Que todos tienen un 1 al final. ¿Sí? O si lo quiere ver por otro lado, son números impares. ¿Listo? Cuando ustedes vean ese número 1 al final, es porque el número es impar. ¿Sí? Independientemente que otro número tengan en otra posición, ese 1 siempre me va a indicar que hay números impares. ¿Listo? No sabemos de pronto el número que nos den. Vamos a hacer ahorita cualquier número. Pero pues a la hora de ver ese 1 al final, uno ya sabe que tiene que ser un número impar. ¿Listo? Ese 1 hace que todos los números se conviertan en par en esa posición. Bueno, entonces vamos a hacer algunas operacioncitas aquí. ¿Listos? Vamos a colocar todo esto en 0. Bueno, esto ya saben cuál es la operación. Esto no, ahorita no la vamos a tocar. La operación, ocultémosla por ahora. Listo. Y vamos a hacer la operación entonces un poquito más rápido. O con unos números diferentes. Ya hicimos aquí llenando los unos hacia este sentido. Podemos entonces ahora ubicar unos en otra posición diferente. ¿Listo? Esto requiere pues también de sumas, ¿no? Hay que empezar a sumar también y tener en cuenta qué es lo que vaya a sumar y qué número voy a sumar en cada posición. ¿Listos? Por ejemplo, este número, ¿cuál sería? Ya sabemos que es un impar. ¿Listo? ¿Cuál número sería? En decimal. ¿Alguno hizo la operación? Mire, ahí está. Fácil. El 8 y el 1. ¿Cuánto me da el 8 del 1? Pues 9. No es más lo que tiene esa operación. Aquí está el 8. Aquí está el 1. Este es el 9 en binario. ¿Sí? Bueno, el 9 representado en binario. ¿Sí? El 9 decimal representado en binario. Bueno, este número, por ejemplo. Voy a cambiar aquí un 1. Este número que está ahí. ¿Cuál sería? 75. 74. ¿7 qué? 73. 73, muy bien. 64 más 9 da 73. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya sabemos que es el 73, ¿no? No nos puede dar pares. Acuérdese que este 1 no lo he quitado de ahí.
no nos puede dar pares, ¿listo? No nos puede dar 74, no nos puede dar nada que termine en par, porque ese unito no lo he cambiado, ¿listo? Entonces no lo voy a cambiar en un rato, para que se acuerden que los números que terminan en 1 siempre son impares. Bueno, vamos a colocar aquí un 1, a ver ese qué número es. ¿79? 89. Por allá hay uno que dice 89, el otro dijo Sí, 79. sí. ¿Cuál? 89, profe. 89. 89, profesor. 89. Sí, me equivoqué. Bueno, listo. Ya dicen 89 entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Esa es. Bueno, entonces, 64, ¿sí? Más 16, ya tenemos un 80. Tenemos un 8, 88, un 1, 89. Listo. Entonces ya tenemos ahí el 89. ¿Ven? Entonces, esa es la representación, o ese es el número 89 en sistema binario. Bueno, pongámosle otro por aquí. Pongámosle otro. Cambiémosle este por aquí. Cambiémosle este y pongámosle este. Listo. El número que está ahí, ¿cuál sería? Eh, 64 y 16, 70 y 83. 80 y 80. ¿Y qué número tengo al final? 81. 83. 83. Muy bien, 83. Entonces, 64, 16, 80. Y este número es el 3, o sea, 83. 83. Bueno, listo. Si ven que ahí van haciendo sumas y a punta de sumas, pues uno puede hacer también las conversiones. Bueno, dependiendo de estas posiciones también, ¿no? Por eso les decía, hay que aprenderse esas posiciones porque eso nos hace hacer la conversión mucho más rápido. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a sumarle aquí otro número y otro por aquí. Le voy a cambiar este por un 0. Le moleste también. Listo. ¿Cuál sería ese número? Es impar, ¿no? 197. ¿Cuánto me diste? ¿Ciento qué? 197. 197, dice Lady. Más Más el 1 que hay allá, 192. 192 más 5, 197. ¿Sí? ¿Sí lo Sí, ven? señor. 128 más 64, 192. Más 4, 196. Más 1, 197. ¿Listo? Bien. Bueno, número impar también. Ahí tienen la respuesta. ¿Listos? Bueno, esos numeritos para que los tengan en cuenta, pues se necesitan convertir en algún momento. Nosotros tenemos que hacer operaciones con binarios. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos van a decir que haga también la conversión en el sentido contrario. Nos van a dar el decimal y lo tenemos que convertir a binario. Esa es otra cosa que nos pueden estar diciendo. Bien, entonces voy a cambiar aquí a ceritos. Ceritos, todo a ceritos esta vez. Sin relleno. Listo. Y en este caso, pues nos pueden dar números en decimal a convertirlos a binario. Ahí ya estábamos haciendo del binario hacia el decimal, pero podemos hacer lo contrario. Y de pronto me dicen que yo tengo en decimal el 168. ¿Listo? 168 en decimal. Lo que yo trato de hacer entonces es empezar a utilizar lo que conozco. ¿Listo? ¿Y qué conozco? Pues los números que están escritos aquí en esta parte superior, en la segunda fila. ¿Listo? Y puedo hacer o una suma
o puedo hacer una resta. Cualquiera de las dos cosas. ¿Listo? Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, hagamos en función de suma. ¿Sí? Entonces, empiezo con el primero. Puede ser del lado izquierdo. ¿Sí? Lo marco en 1. Ya sea que aquí tengo el 128. ¿Listo? Si le coloco el 64, me pasaría. ¿Listo? Entonces, 128 y 64 pues da 192. Aquí ya me pasaría. Si le sumo 32 al 128, ¿sí? ¿Cuánto me da? 160, ¿cierto? Entonces aquí podría ponerle un 1. 128 más 32 da 160. ¿Sí? Y si le sumo 16 me paso. Y si le sumo un 8, pues me da 168. ¿Listos? Esa es una posibilidad. ¿Sí? Con sumas. Entonces yo puedo empezar a sumar de esa forma y generar el binario de esa forma. ¿Listos? Ese número que está ahí es el 168. Sumo 128 más 32, hagámoslo aquí, más 8. ¿Listo? Y estos números, voy a hacer la sumatoria de una vez con Excel aquí abajito. Miren que me da 128. 168, perdón. ¿Listos? Ahí sumado en Excel para que después no digamos que no se hace la operación. ¿Listos? Esa es una forma, sumar. ¿Bien? Pero se podría hacer lo contrario. ¿Mm? ¿Y cómo sería lo contrario? Pues la resta. Entonces, ¿qué hace usted? Coge el 168, ¿listo? Que es el que usted quiere convertir. Y le resta 128, ¿listo? Cuando usted le resta 128, entonces esto le da 40. ¿Sí? Ahora, ¿qué número le puede restar a 40? Que sea menor. Pues el 32. Entonces usted le resta 32. ¿Listo? Si le resta 32, usted le queda solo el 8. ¿Qué número usted le puede restar al 8? Pues el 8. Entonces, menos 8. Esto le termina dando 0. ¿Listo? ¿Cuáles números va a utilizar entonces o cuáles posiciones va a utilizar? Pues estas que están aquí. Aquí va a colocar un 1, aquí va a colocar un 1 y aquí va a colocar un 1. ¿Listo? En la posición del 128, en la posición del 32 y en la posición del 8. Miren acá. Ahí está. Las tres posiciones que le colocamos en 1. ¿Listo? Entonces, el sistema de resta también funcionaría. Cualquiera de los dos, el que le quede a usted más fácil, pues usted lo puede utilizar para hacer una conversión de un decimal a un binario. ¿Listo? ¿Ves? Así de sencillo es la operación. Lo que pasa es que toca hacer sumas y restas. Eso sí es lo que nos toca empezar a agilizar. ¿Sí? Yo sé que existen las calculadoras, pero pues uno trata de hacerlo primero con la mente, que es una calculadora mucho más rápida. De pronto más oxidada, pero sí es mucho más rápida. ¿Listo? Entonces esa es la operación que uno termina haciendo con conversiones. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Ya con el método que ustedes quieran, suma o resta. ¿Listo? Bueno, con el que quieran, no importa. Aquí voy a quitar estos colorcitos. Voy a colocar estos ceros acá. Listo. Todo está en cero en este momento. Y vamos a decirle que necesitamos el 224. ¿Listo? ¿Cómo sería el 224? Entonces son 128 más 64, 200, 128, profe. Sí, 128 más 64 es 192. 192. Sí, señor. Ahí tenemos 192. ¿Qué más? ¿Le podemos sumar 32? Sí, señor. Sí, sí, señor. 192 y 32. 224. Ahí tenemos el 224. No hay ningún problema. Mira, ahí está el 224. 1, 1, 1 y el resto en ceros. Bien, ahí está el 224. Bueno,
Bueno, ya se fueron aprendiendo, ¿no? Ya saben cuál es el 128, ya saben cuál es el 192, ya saben cuál es el 224. ¿Cuál será el 240? El 16, profe. Eso, 240. ¿Listo? ¿Cuál seguiría? Esa secuencia, si pongo un 1 acá. El 248. 48. Sí, señor. El siguiente número, si lo coloco el 1 en esta posición. 52. 252, muy bien. ¿Listo? El siguiente. 254. 254. Muy bien. El último que ustedes ya conocen es el 255. listo. ¿Listo? Entonces miren que ya hacemos por lo menos ese reconocimiento de esos números. Esos son los números que más frecuentemente vamos a ver en un componente de las IPs que se llama una máscara. ¿Listo? Más adelante pues veremos qué es la máscara. Pero pues esos numeritos se vuelven muy comunes. ¿Sí? Y se dieron cuenta, yo fui llenando los unos desde la izquierda, de izquierda a derecha, hasta que los complete todos. ¿Listo? Entonces, esos numeritos se van a dar cuenta que pues uno los llena de esa forma y que estos números pues son muy, 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 muy frecuentes a la hora de hacer algo más adelante que vamos a hacer que se llama la máscara. ¿Eh? Pero bueno, esos números son importantes conocerlos. Ya los otros números pues pueden ser cualquier número, no importa. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a cambiar todos estos a ceros. ¿Listo? A mí me dicen que represente, por ejemplo, el 10. En este caso, fácil, ¿no? Cojo un 8, le sumo un 2, listo, ahí tengo el 10. Eso es básicamente lo que uno hace por cada uno de los octetos. ¿Listo? Bueno, claro, usted dirá, pero es que esos solo son 8 bits. Claro, tenemos que manipular 32. Y en este caso, ¿qué me van a decir a mí? Pues me van a decir que tengo 4 grupos de números. Supuesto máximo, el máximo ya sabemos cuál es, 255. O sea que me pueden decir, por ejemplo, lo siguiente. 192.168.0.10. ¿Listo? Y esta representación de una IP pues, también la podemos convertir a binario. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es el 192, ¿no? 192 es 11, 6 ceros. ¿Listo? Pongo el punto. ¿Cómo sería el 168? 168, ¿cómo sería? Sería 1, 1, 0, 1, Sí, 0, 1, sí. 1, 0, 0, 0. ¿Listo? Ahí está. Ese es el 168. Bueno, el más fácil, ese sí les ayudo. El 0 serían 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y el 10 ya lo habíamos hecho. 4 ceros iniciales. 1, 0, 1, 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren. Bueno, aquí no separó. Aquí no separó por miles. Ay, Dios. Dejémoslo aquí en general, sin formato. En general no me funcionó como número. Bueno, dejémoslo por ahora así, sin la separación de puntos porque este señor me daña todo. O pasémoslo a texto, a ver. Pasémoslo a texto. Pero es que ese man me deja notación científica. Bueno, démoslo así. Listo. Ese es la IP o la dirección IP que ustedes tienen acá arriba. ¿Sí? Claro, sin los punticos, pero cada 8 posiciones, pues usted le coloca el punto. ¿Listos? Entonces, eso es lo que solemos hacer cambios de dirección, ¿sí? Y transformaciones de direcciones de IP a binario, ¿sí?
para empezar pues con esas conversiones, pues es importante conocer toda esta operacioncita que nosotros acabamos de hacer. ¿Listo? Toda esta operacioncita que nosotros hicimos de conversiones, sea de binario a decimal o de decimal a binario, pues nos toca dominarla. ¿Listo? Eso es parte de nuestro trabajo. Nos toca sentarnos a escribir inicialmente, primero, pues la tabla, ¿sí? La tabla de numeritos. Las 8 posiciones, ¿a qué corresponden? ¿Sí? Las 8 posiciones, si yo me tengo que aprender que esto es 2 a la 0 hasta 2 a la 7 y cuáles son los resultados, pues hago la tablita, no hay ningún problema. ¿Sí? Eso no significa que uno no pueda hacer esa tabla. Mientras se aprende las posiciones, mientras le haya el sentido a las posiciones, pues uno puede hacer la tablita. ¿Sí? Una vez que uno ya se sabe que las posiciones se manejan de esa forma, que existe esa tabla, ¿sí? Hacer las conversiones, pues es simplemente hacerlo de forma organizada, así como lo estoy haciendo. ¿Sí? Cada columna es una posición para mí. Entonces, eso también, pues, a veces es una gran ayuda a hacer las operaciones bien organizadas. Por eso es que en algún momento nosotros utilizamos, no sé, hojas cuadriculadas, porque eso nos facilita, pues, generar las posiciones, ¿sí? Por eso es que también, pues, yo estoy utilizando Excel, porque, pues, Excel tiene columnas, ¿sí? Y es fácil hacer las operaciones en Excel, porque, pues, me deja las cositas bien organizadas. ¿Listo? Entonces, esa es otro tip, ¿no? Cuando usted tenga esas operaciones, pues sí, a veces las posiciones y las hojas cuadriculadas me ayudan a ser organizado. ¿Listo? Porque a veces empezamos a escribir todo chueco y nos pasamos de una columna a otra y después ya no sabemos qué número es. Y bueno, ahí empezamos a tener problemas. ¿Listos? Entonces, esa es una de las cosas que solemos hacer en operaciones, para saber cuáles son los binarios que tenemos que operar en algún momento. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos esas operaciones en binario y hacer las conversiones de binario a decimal, pues es una de las cosas que terminamos haciendo. ¿Listos? Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esa conversión o alguien que todavía no entienda cómo hacer la No, señor. conversión. ¿No hay problema? No, señor. Bueno, listo. Muchas gracias, Leti. La idea es dominarlo, ¿sí? El día martes nos vamos a sentar a mirar a ver qué tanto lo dominan, ¿sí? Nos vamos a sentar allá en el set y vamos a mirar a ver qué tanto lo dominan, porque pues nos toca hacer operaciones y nos toca empezar a manejar esas direcciones IP, mucho antes de poder manejar otra versión que es la versión 6, ¿sí? La versión 6 ya va a requerir que nosotros utilicemos un sistema hexadecimal, ¿listo? El sistema hexadecimal, entonces, para este caso de un sistema hexadecimal, su representación, cuando vayamos a ver los sistemas hexadecimales, pues se darán cuenta que su representación en total, vamos a escribirlo por aquí, hexadecimal, ¿listo? Hexadecimal significa que tenemos una base de 16 caracteres que podemos utilizar para representar los números en hexadecimal. Los caracteres, pues afortunadamente empiezan en 0. ¿Listo? De ahí en adelante, pues los primeros números son en secuencia. Vamos a hacer aquí una secuencia, una serie de relleno, hasta el 9. ¿Listo? Cuando yo voy a pasar de esta posición, aquí en esta posición, en estos números ya hay 10, ¿sí? Nos faltan 6. Cuando paso de esta posición, yo ya no represento el 10. ¿Por qué no represento el 10? Porque si usted se fija, el 10 básicamente es la combinación de los dos primeros. ¿Sí? Entonces habría una pequeña confusión a la hora de representar números en una sola casilla. ¿Sí? Si yo coloco en una sola casilla estos dos números, entonces ahí tendría un pequeño problema de representación de casillas. ¿Sí? Podría ser que en algún momento lo escriba mal y resulta que el 1 se me pase a la segunda casilla. ¿Listo? Entonces el sistema posicional pues no es que funcione muy bien cuando yo escribo dos dígitos en una sola casilla. ¿Sí? Ese es uno de los pequeños problemas de esos sistemas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo reemplazo.
y el reemplazo empiezan a ser letras. ¿Listo? Entonces aquí reemplazo A, por supuesto la siguiente va a ser la B, la siguiente va a ser la C, la siguiente va a ser la D, la E y al final la F. ¿Listo? Vamos a orientarlos por aquí a este lado. Listo. Significa que entonces en algún momento, si yo lleno la secuencia, pues tengo del 0, voy a colocar aquí el 0, en serie de relleno. Listo. Entonces tenemos ¿cuáles números? Del 0 al 15. ¿Sí? En sistema decimal, por ejemplo. Este sería un sistema decimal. ¿Cómo represento 15 en un sistema hexadecimal? Con la F. ¿Listo? Fácil, con la F. ¿Cómo represento el 14? Con una E. ¿Listo? Y así se representan los números del 0 al 15 decimales en hexadecimales. Claro, usted dirá los 9 primeros son iguales. Sí, los 10 primeros realmente son iguales. ¿Listo? Pero a partir de ese décimo, el representar un número decimal como el 10, lo hacemos con una letra. ¿Bien? Y esa sería solo una posición. Pero bueno, si usted se fija, ahora sí me devuelvo un poquito al sistema binario. Para representar el 15 decimal, utilizamos 4 posiciones. ¿Listo? Ese numerito que ustedes ven en binario, el 1, 1, 1, 1, es el 15. ¿Sí? 8 más 4 es 12, más 2 es 14, más 1 es 15. ¿Listo? Entonces, es que el 0 no me deja colocarlo aquí porque igual lo borra. Ese número F o el 15 en decimal, en binario son 4 unos y bueno, 4 ceros adelante. Lo que pasa es que aquí no me deja colocar los ceros porque me los borra. ¿Listos? Bueno, si Excel nos toca hacer un cambiecito y cambiar esto para que nos deje colocar los ceros adelante. Bueno, entonces esto sería un sistema binario. Este sería un sistema hexadecimal. Lo voy a cortar aquí, le voy a quitar este 16. Lo voy a colocar aquí hexadecimal. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos caracteres necesito en hexadecimal para representar el 15? 1. ¿Cuántos caracteres en un binario? 4. 4. 4. Sencillo. ¿Listo? Bueno. Siendo así, ¿usted se acuerda del famoso octeto? ¿Se acuerda del octeto? El octeto tiene 8 bits. ¿Listo? ¿Con cuántos números hexadecimales puedo representar esos 8 bits? Si este representa 4, simplemente le agrego otro. Puedo completar los 8 bits. ¿Bien? ¿Cómo sería la representación de un hexadecimal de esos 8 bits? Vamos a suponer que aquí tenemos todos en 1 o 8 unos. ¿Listo? La representación de ese binario sería con 2 hexadecimales y cada hexadecimal recuerde que me cubre 4 unos. Entonces, ese número en hexadecimal que ustedes pueden ver así en una pareja, cuando lo hacemos en conversión a binario, realmente lo hacemos en grupos separados de A4. ¿Listo? Ese sí es una característica que hacemos. No tomamos las posiciones, sino lo que hacemos es utilizar grupos de 4 para hacer la conversión. ¿Listos? Entonces ahí sí ya hacemos un pequeño cambiecito y separamos en grupos de 4. Si nos damos cuenta, el 15 pues se representa 2 veces. La FF me va a representar esos 8 unos que tenemos marcados ahí. ¿Listos? Entonces, eso es lo que hacemos básicamente para convertir de un sistema a otro. Empezamos a hacer, a asimilar esos pequeños grupos que nos representan estas 3 primeras columnas. Bueno, aquí no tenemos los binarios de
representación de estos primeros números, pero básicamente eso es lo que tenemos en cuenta nosotros, ¿sí? Esas representaciones que tenemos, sobre todo hasta el número 15. Se puede hacer mucho más, uno puede pasar a números más grandes, claro que sí. Bien. Solo que pues cuando hacemos conversiones tenemos esos grupos de 4 binarios pues bien separados, ¿sí? Y hacemos conversiones de 4 en 4. Para este caso, por ejemplo, voy a abrir mi símbolo del sistema. Voy a ir a colocar comando que se llama el ipconfig. Aquí creo que es -all. Listo. Ahí me botó una información. Si ustedes ven la dirección MAC, ¿listo? Está representada con dos números o dos cifras en hexadecimal, ¿sí? Ahí es cuando nosotros, pues a la hora de representar esto en binario, pues entonces tenemos 48 bits en total, ¿sí? Cada una de esas cifras que ustedes ven ahí, pues la multiplica por 4 y efectivamente, pues todo eso empieza a aumentar. O bueno, cada grupito es un octeto. Entonces tenemos un octeto, 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos, 5 octetos, 6 octetos. 6 por 8, 48. Esa dirección MAC pues tiene esos 48 bits de representación. Si ustedes se acuerdan, eso fue lo que mencionamos cuando estábamos hablando de MAC, que tiene una representación de 48 bits. ¿Bien? Solo que pues a la hora de escribir, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Escribimos el hexadecimal, porque es mucho más corto que escribir 48 bits. ¿Sí? El 48 bits, 48 unos y ceros ahí, pues sería pues muy largo, ¿no? Pero bueno, esa es como la forma de simplificar también las cosas. Y ahí es cuando empezamos a ver los hexadecimales, ¿listo? Representados. Entonces ahí tenemos hexadecimales, miren cómo lo están utilizando. Cuando veamos direccionamiento IP versión 6, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Ellos utilizan hexadecimales. Si ustedes ven aquí, esas letricas también son hexadecimales, ¿sí? Y también pues se colocan direcciones IP versión 6 en hexadecimales. ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar el sistema hexadecimal. En las direcciones MAC, ¿sí? Como esta que aparece aquí, y en las direcciones IP versión 6 de capa 3. Entonces, miren que también tenemos un uso de un sistema hexadecimal. Más fácil de representar que poner pues 48 unos y ceros. ¿Sí? Bueno, y usted va a hacer la conversión, pues usted ya sabe que coge, por ejemplo, cojamos el B y el 0. ¿Sí? La B, que sería el primer grupito que teníamos en esa MAC, la B y el 0, B y el 0, y el 0, sería el 11, el 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representa usted en 4 bits el 11? Entonces empieza ahí a contar, ¿no? 8, ¿sí? Es un 1, el 8, ¿listo? El 0, 4, porque si coloca ahí el 1, pues nos daría 12 y ya nos pasamos. Colocamos un 1, ¿sí? Ese 8 y ese 2 me da 10, y un 1 más me da 11. Esa sería la B. Y ahora coloquemos el 0, pues 4 ceros. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, ese binario o esos 8 bits sería la representación de este grupito que dice B0. Entonces, afortunadamente, pues es así de fácil, ¿sí? Solo tenemos que transformar 4 bits realmente, ¿sí? Si nos ponemos a separarlo aquí, pues la B serían los 4 iniciales, ¿sí? Los otros 4 serían el 0. Y esa es la conversión que nosotros tendemos a hacer en hexadecimal, ¿listo? Basado en esos 4 bits que necesitamos para representar la F o el 15. Entonces, por eso es que esas conversiones pues se nos hacen después un poquito familiares, ¿sí? Porque ya sabemos que pues básicamente utilizamos la F
el 15, o eso también me representa pues 4 bits. Bueno, nos vamos más hacia el binario y el hexadecimal, pero esa es básicamente la representación. ¿Listo? ¿Y por qué uno habla de eso? Pues porque está representado también en las redes, ¿sí? En las MAC, que es la dirección física, o en una dirección lógica que es de un protocolo que se llama el protocolo IP versión 6. ¿Listo? Ahí hay otros detalles adicionales, pero pues ya cuando nos metamos con versión 6, pues igual sabemos que estamos manejando hexadecimales. ¿Listo? Así es escrito de otra forma, pero no se preocupe que esos son hexadecimales. ¿Listo? Si usted ve una F, usted ya sabe que eso es un 15, o si usted no quiere verlo como un 15, pues son 4 unos en binario. ¿Listo? ¿Sí? Esa FFFF, ¿sí? Pues son todos en 1. ¿Sí? Esas 4 F son solo unos. ¿Sí? Y en este caso, pues son, ¿cuántos unos? ¿Cuántos unos serían todas esas Fs? Cada F son 4 unos. ¿Serían 4 unos? 4 unos cada F. Pero ahí hay 4 Fs. En total sería 4 por 4, 16. ¿Listo? 16. Entonces, esas 4 Fs que ustedes ven ahí, pues son 16 unos. ¿Listo? Bueno. Entonces hay que tener en cuenta esa partecita porque mire dónde lo utilizamos, ¿sí? Dónde utilizamos esos hexadecimales. Claro, nosotros no nos podemos hacer muchas conversiones de hexadecimal a binario o de binario a hexadecimal, pero no significa que no exista. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esas operacioncitas también. Y esos 3 sistemas que para nosotros son supremamente importantes. Hacer las conversiones entre los dos también es relativamente fácil. No es tan común de pronto hacer conversiones más allá de estos números. No significa que no se puedan. ¿Sí? Yo puedo representar el 16 en decimal. También lo puedo representar aquí. Claro, aquí yo ya necesito 2 cifras, ¿no? Aquí yo ya necesito utilizar la siguiente casilla. Entonces esto sería el 1 y el 0. Entonces el 1 y el 0 en hexadecimal es el 16 en binario. En decimal, perdón. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí ya es donde uno hace algunos cambiecitos y posiciones también funcionan. Entonces no se les olvide que las posiciones funcionan. ¿Sí? Y este sistema de posiciones de hexadecimal pues también funciona como cualquier otro sistema posicional. ¿Sí? Cámbiele la base. ¿Sí? Ahora ya no es la base 2. Ahora la base son 16. Y usted tiene un sistema hexadecimal. ¿Listo? El mismo comportamiento de posiciones. Pero esto no lo hacemos tan grande, ¿no? Pero pues les voy a mostrar que es el mismo comportamiento. Pero con 2 cifras, ¿no? Tampoco vamos a hacer tan a exagerar, hacer muchos números porque eso sale muy grande. O sea, este sería el 16, este también, o bueno, cambiamos. No importa. Cambiemos. Si nos toca hacer más operaciones, pero entre más grande el número de hexadecimal, créame que el número decimal es gigantesco. Entonces cambiemos esto por 16. 16. Este sería 16. Este sería 16 y este sería 16. Listo. Entonces, todo número elevado a la 0 me da 1. Todo número elevado a la 1 me da la misma base, en este caso 16. ¿Listo? Ahora no voy a hacer los otros. Ahorita multiplica a alguien 16 por 16 y nos cuenta cuánto da. Bueno, entonces hagámoslo por aquí. Listo. Y resulta que entonces yo estoy colocando en hexadecimal el 1 y el 0. Este que está por aquí abajito. ¿Listo? El 1 y el 0. 2 posiciones en este caso. 1 y 0. 0 por 1 me da 0. 1 por 16 me da 16. 16 más 0 pues me da 16 en decimal. ¿Listo? Pues por eso les decía, este es el número 16 en decimal. El 1, 0 en hexadecimal. ¿Listos?
Entonces, también funciona en sistemas posicionales. Mire que no es extraño utilizar sistemas posicionales para hexadecimales, para binarios, para decimales, porque así funcionan todos los sistemas. Son sistemas posicionales. Si a usted le dicen, tenemos un sistema en base 8, también es un sistema posicional. ¿Sí? Usted cambia ese 16 por un 8 y hace las operaciones. Eso se llama un sistema octal. ¿Sí? Y eso también existe. ¿Bien? Se utiliza en ciertos casos, pero el sistema octal también existe. ¿Sí? Sistema en base 8. Bien, entonces esos son sistemas posicionales y el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Bien? Para que lo tenga presente. Bueno, sí, las conversiones también en decimal, pues uno no es que haga en hexadecimal, tampoco es que uno utilice más de 3 cifras. Sí, eso es que salen números bastante grandes, entonces por ahí 4 máximo. Tampoco uno empieza a utilizar tantos números, porque los números pues realmente son grandecitos. ¿Listo? Entonces, tampoco es que uno utilice muchos hexadecimales. Bueno, pero son sistemas posicionales en todo caso para que los tengan en cuenta. Por eso es que pues uno trata de entender primero estos sistemas que son bastante fáciles, también posicionales. El sistema decimal es lo mismo, posicional, pero con base 10. Y de ahí pues todos los sistemas adicionales que se vayan a inventar o que existen pero que no los utilizamos, pues son lo mismo. Cuando están creciendo pues van aumentando una posición. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con cualquier sistema posicional, independientemente si lo utilizamos o no. O si existe o no. O bueno, realmente sí existen, pero no lo utilizamos. Por ejemplo, en México los aztecas ellos utilizaban un sistema en base 5. ¿Sí? Esa era su forma de contar. Y todo lo que ellos utilizaban, pues se dieron cuenta que era un sistema en base 5. ¿Sí? Y pues sí, ellos aprendieron a manejar el sistema en base 5. Y todo lo hacían así, con sistema en base 5. Para ellos era como nosotros manejar el sistema decimal. Ellos manejaban el sistema en base 5. ¿Sí? Entonces, esa era su forma, ¿no? Claro, eso, la representación de los números era muy distinta, ¿no? Eso tenía puntos y rayas y bueno, unas cosas ahí todas raras. Pero pues era un sistema en base 5. ¿Mm? Cuando lo descubrieron, pues se dieron cuenta, ellos representan cantidades con un sistema en base 5. Y esa es la representación de ellos. Basado, por supuesto, me imagino que será en la cantidad de dedos que tiene uno en la mano. Que eso es cuando uno empieza a, a tratar de asimilar cantidades, ¿no? Con las manos. Entonces, de ahí salen todos esos numeritos y todos esos sistemas. ¿Listo? Bueno, les encargo que estas tablitas, sobre todo el binario, se la aprendan. Que se la aprendan. Y pues que hagan algunas operaciones de conversión. ¿Listo? Esto es de práctica. Entonces, sentarse a hacer unas conversioncitas, de pronto sentarse a hacer las sumas, ¿sí? O hacer las restas. Recuerden que eso también se puede hacer con restas. Para hallar estos números, pues le va a uno despertando como esa parte del cerebro que hacía operaciones, que hacía hace mucho tiempo, hacía operaciones pero que ya no las volvió a hacer. Y ya va uno despegando y lo hace más rápido. ¿Listo? Entonces, esto es de práctica. Les recomiendo que echen una práctica porque pues lo vamos a necesitar más para más adelante. ¿Listo? Cuando ya manejemos toda la dirección IP y hagamos otras operaciones adicionales que toca hacer, pues necesitamos manejar el binario bien. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Esa tablita que está ahí, la práctica de llenar o de hacer conversiones de binario a decimal o decimal a binario, es bastante importante. ¿Listo? A veces en las entrevistas nos hacen preguntas sobre IPs, ¿sí? Sobre IPs. Y para solucionar nos va a tocar hacer una operación de pronto utilizando binarios, ¿sí? Y por supuesto, pues nos va a obligar a hacer conversiones. Entonces ahí es donde puede ser que en alguna entrevista pues a uno le digan, mire, esta IP, ¿a qué red pertenece esta IP? ¿Sí? Entonces uno empieza a hacer operaciones con binarios y con binarios pues uno se da cuenta esa IP a qué red pertenece. Por otras características que no hemos visto, pero bueno, esos son, por ejemplo, a veces puntos que colocan a ver si una persona sabe res. Y pues le toca a uno sentarse a hacer operaciones.
Eso no es nada raro. Así sea un solo punto, pero para que alguien sepa que de redes, pues por lo menos tiene que saber este tipo de conversiones. ¿Bien? Entonces no se les olvide hacer una práctica de este tipo de operaciones. Más adelante o el martes que nos vamos a ver, pues nos daremos cuenta que esas operaciones las vamos a necesitar porque pues le voy a empezar a agregar cositas que nos va a obligar pues a hacer operaciones en binario y a hacer operaciones de conversiones para hacer otras operaciones adicionales. ¿Listos? Bueno, entonces no se le olvide la tablita, ahí se la estoy dejando para que usted vaya anotando la tablita, acostúmbrese a escribir, a anotar las cosas, porque a veces uno le dice haga la tablita y después ya no se acuerda. ¿Listo? Entonces ahí es donde empieza uno como a padecer por no escribir cosas. Cuando pasen los comandos y cuando veamos comandos de configuración, acostúmbrense a anotar todos los comandos, acostúmbrense a tomar sus notas, porque vaya no hacer que vaya por ahí se encuentren con un instructor que diga saque su cuaderno y haga esta configuración solo con su cuaderno. Entonces ahí pues solo los apuntes pues le van a servir. ¿Listo? Acostúmbrense a hacer esas cosas porque estos temas como son tantos pues a veces se nos tienden a olvidar. ¿Listo? Y por supuesto necesitamos práctica. No hay nada que hacer. No podemos sacarle el cuerpo a los unos y los ceros porque no nos gustan. ¿Listo? Nos toca aprender esa parte de redes y dominarla muy bien para que la puedan utilizar más adelante. ¿Bien? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema, todo bien. Listos. Okay. Voy a tener aquí la grabación por el día de hoy.